Se trata de emoción, tesoro, ¿qué tal hoy? Tan linda como ayer. Qué necesaria es la conexión con la naturaleza, y Asturias Paraíso Rural, un proyecto desarrollado por el Clúster de Empresarios de Turismo Rural de Asturias, lo sabe muy bien, y por eso nos proponen cada semana actividades, escapadas, talleres, muchas cosas siempre relacionadas con el mundo rural, con la naturaleza, como puntos clave. Para saber un poquito más, vamos a hablar con Gema Bravo. Buenas tardes, Gema. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo primero te voy a preguntar yo a ti, ¿qué tal, Gema, el Pita Fest? Creo que fue todo un éxito. ¡Ay, sí! Sí, además de verdad, maravilloso. Digamos que un programa pues para próximos años, que la gente lo conozca y que evidentemente vaya, porque es un festival único en el mundo, porque es un festival cultural rural, es el primero que se hace en un gallinero, con lo cual es algo diferente, hay música, arte, conciertos en vivo, está todo en el entorno natural de las Veigas de Miguel, con lo cual tienes la granja ecológica, Pitasana, ¿no? Y en Boal, y digamos que el evento en sí es en una granja ecológica, ¿no? Que se nutre bastante de energías renovables, y es un lugar como un poco mágico. Es que lo estuve siguiendo, no pude ir. En una granja. Pero mira, es que es eso, lo vi por redes sociales y dije, pero esta fiesta en una granja, el año que viene, le voy a decir a Gema que me coge del brazo y me voy con ella, no me lo puedo perder. Además, pues, sí, tiene hasta zonas para llevar furgonetas, camper, y para ir con niños, ¿eh? Sí, atracciones infantiles y la comida de pueblo como se hacía antes, vamos. Una maravilla, Gema. Exacto, la auténtica gastronomía de allí, vamos. ¿Y qué nos propones para esta semana, que está marcada por la vuelta al cole y estamos todos los padres y las madres ya deseando que llegue el fin de semana para descansar un poco? Pues mira, yo lo que esta vez os voy a proponer precisamente es para aislaros un poquitito pues de ese estrés. Ay, qué bien. Más bien como una escapada romántica. Ay. Porque ¿qué pasa? Que también necesitamos de eso, ¿no? Sí, también, sí. Yo creo que de vez en cuando también necesitamos relajarnos solos, precisamente eso, aprovechar que ya están los niños en el cole para que a lo mejor algún fin de semana puedes escapar uno también a esta zona que hablamos antes de Boal, que es maravillosa además, porque montañas, bosques, está encima al lado de la playa y al lado de lo que es los Oscos y en el Parque Histórico de Navia, ¿no? Digamos que es como para descubrir toda esa magia de la zona. Y hay un lugar mágico también que se llama el Bosque de las Viñas, que son unos apartamentos rurales que tú los alquilas, lo que es el apartamento en sí, y es un lugar como de cuento, porque es una antigua casona, 2 de ellos son deluxe, de solo para adultos, para que veas, por eso digo que es ideal para esas escapadas románticas. Tiene otros que en cambio son como para parejas con niños ya más grandes, más familiares. Y tú imagínate, aparte de lo que es ya la chimenea o las vistas todas al bosque y el jacuzzi, tienen luego una parte de relajación, que por eso lo digo, privada, con un wellness ecológico, con lo cual tienen la sauna y el hot tub de barril nórdico con estufas de leña, que está todo construido como en Escandinavia, y encima pues es totalmente ecológico. Ay, es que me lo estás vendiendo muy bien, Gema, me veo ya ahí dejando al niño con los abuelos y me veo ahí descansando, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ay, qué ganas me están entrando. Es que, por eso lo digo, que es un sitio como muy mágico. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto? ¿Cómo podemos descubrirlo? ¿Dónde hay que llamar ya? Pues mira, podéis hacerlo bien a través de la plataforma asturiasparaísorural.com o directamente en la página web del Bosque de las Viñas. Pero ya te digo que aparte de un lugar excepcional, tiene como jardines también donde te vas viendo, ¿no? Y vas esos rinconcitos mágicos que no quiero desvelar para que vayáis y lo vayáis viendo. Y encima al lado también hay un sitio, Caliastur, Caliaventura, donde puedes hacer un montón de aventuras también si te apetece hacer como un paseo en canoa, pero de otra manera, no en plan, digamos, como más tranquilo, te van explicando también todo lo que vas viendo, como guiado, las flores, la fauna, tienen talleres de quiastolitas también, la piedra mágica de los celtas, todo en plan educación medioambiental, digamos que tienes un montón de actividades también que puedes hacer. Entonces mira, me quedo con esto, ya me has dejado tan relajada que lo vamos a dejar aquí. Yo voy a intentar hablar con los abuelos, dejar al niño, quiero hacer el piragüismo, quiero relajarme con la pareja, ese entorno ecológico en Boal. Ay, nada, Gema, me has dejado relajadísima. La semana que viene
puede decir... ¿Ya nos vendes otra cosa más animada? Pues nos quedamos con esta. Decirte una cosa solo, tenemos un sorteo, por eso voy a aprovechar a decirlo, que tenéis que entrar en el Asturias Paraíso Rural, Venga, en el todos Facebook ahí. o en el Instagram, Vale. porque se sortea una estancia... Tengo el bueno, teléfono en la mano y lo estoy visita. haciendo ya, ¿eh? O sea, necesito esa estancia. Una visita al Llagar de Sidra Castañón, Ay, que qué además bien. hay una parte que es hasta espicha un culín, imagínate, tomas ahí un pinchín, espichas el culín, te explican absolutamente todo, totalmente tradicional, cómo se hace, cómo se elabora, un poco todo. Perfecto, y Gemma, además pues también te van a animamos a la regalar gente. un lote de productos. O sea, que Perfecto, tenéis que sorteo participar. con visita y con regalo de productos y entramos todos en Asturias Paraíso Rural ya, mira, siénteme, mira, lo escuchas, estoy tecleando, estoy dentro ya, como me toque ese sorteo, te llamo. Muchas gracias.